acá con Juan Ignacio Ramos e Iván Osorio Juárez. Básicamente te doy una pequeña introducción sobre la planta, vamos a explicar de manera general y más técnica, pero primeramente de manera general y que se pueda entender todo perfectamente para alguien que no lo sepa y que no esté interesado en el tema del on-off, intérpretes de comandos. Y el PID, que son las distintas maneras de controlar nuestra planta. Como ya dije antes, nuestra planta es un medidor de RPM, de revoluciones por minuto, de cuánto gira un motor. Y nada, yo voy a explicar esto un poco de introducción. Luego mi compañero Iván Osorio Juárez va a explicar el tema de lo que vienen siendo los materiales que utilizamos, el sistema del on-off. Luego mi compañero Nacho y yo vamos a explicar un poco más a fondo los códigos, lo que hay detrás de todo lo visual, todo lo físico de la planta. Y nada más que eso. Espero que puedan entender y muchas gracias. Bueno, yo voy a pasar a explicar los componentes que usamos en nuestra planta. Primero arrancamos con el Arduino, que es el cerebro de la planta porque gracias a esto podemos darle comandos al motor y hacer que accione de alguna forma. Después tenemos el driver L298, el cual nos permite controlar el motor, en qué dirección gira, a qué velocidad y demás. Que esto va conectado al Arduino, pero bueno, eso lo va a pasar a explicar mi amigo Nacho Ramos. Después tenemos el motor de corriente continua, que en nuestro caso lo estamos trabajando con 5 volts 0,8 miliamperes. Luego tenemos los sensores, que serían un par de LEDs infrarrojos, que con esto leemos los RPM del motor. Y tenemos también conectadas dos resistencias, una de 330 ohms y después tenemos otra de 1K. Y después cables. Voy Sí. a pasar a explicar mejor el intérprete de comandos, ya que es algo importante que gracias que sin él no podríamos haber hecho ni el PD ni el on-off de manera óptima. Intérprete de comandos son una serie de comandos y códigos en el cual vos, mediante star widths, así, un ejemplo de esos códigos, no puedes llegar a controlar las variables, puedes llegar a controlar los valores, puedes llegar a controlar en sí el mismo programa, el on-off y el PID, gracias a palabras claves, como por ejemplo, puedes encender el programa diciendo encender en el monitor serial en medida del código y programar. Es un intérprete de comandos, es muy sencillo, se puede leer por el monitor serial, por el serial plotter, que el serial plotter es más utilizado para PID básicamente porque en serial plotter puedes medir los ejes cartesianos X e Y. Entonces tenés la comparativa de la onda senoidal de los RPM, en este caso nuestro. Después siguió también test para el on-off, pero básicamente sube y baja y no tiene nada más. En cambio, pues el PID lo puedes ir configurando, seteando, en otras palabras, pero nada, eso. Después en el monitor serial es lo mismo, puede leer y puede ejecutar comandos como en el serial plotter, pero solamente los lee numéricamente, como por ejemplo lee la cantidad de vueltas de RPM y demás. Esa sería como la principal diferencia, pero en sí los dos pueden medir, leer y accionar al comando con palabras claves. Y ese sería el intérprete de comandos, sencillo e explicado para que todos lo Bueno, entiendan. sí, yo de vuelta. Y vamos a pasar a explicar el funcionamiento del on-off. Para empezar, este gráfico de on-off es un gráfico ideal, digamos, porque en nuestra planta no resina tan de esta forma como un diente de sierra. Pero bueno, explicamos el on-off ideal. ¿De qué consiste el on-off? Consiste en un set point, que set point sería el valor al que nosotros queremos llegar, un delta máximo, que es como el valor límite que le queremos poner al on-off para que apague justamente, y un valor mínimo, un delta mínimo, 45 en este caso, para que prenda. ¿Cómo funciona el on-off? Vos cuando lo pones en funcionamiento, digamos, sube, la curva sube, sube, los RPM suben. Cuando llega al delta máximo, que en este caso es 55, se apaga. El motor se apaga, corta. Y cuando llega a 45, al delta mínimo, cuando la planta detecta que hay 45 RPM, digamos, empieza a subir de vuelta. Se prende, on, se prende, 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 prende. Y lo mismo, 55 se apaga. 45 prende.
Y ese sería el funcionamiento básico, ideal del on-off. Otra vez, estoy acá, esta vez voy a explicar el PID, que creo que yo es el elemento más importante de la planta, ya que el PID es un dispositivo, elemento, una carpeta en este caso también, que hace que nos ayuda a regular, por así decirlo, la planta, nos hace que el error sea mínimo, la estabiliza a tiempo muy bueno aparte, lo estabiliza siempre al mínimo con un máximo un error de 1 RPM capaz, de uno solo o de 1 grado en caso de temperatura, o de 1 milímetro centímetro en caso de movimiento. Bueno, el P está integrado por tres elementos: proporcional, integrado, derivado. El proporcional está en el presente, el integrado integral en el pasado y el derivado en el futuro. Estos tres son valores KP, KI, KD, que eso lo vas a variar en el código. ¿Qué pasa? Cuando vos cambias uno de estos, la reacción puede ser muy desastrosa como muy estable también. Si vos cambias, por ejemplo, KP, que es proporcional, se va, qué sé yo, por ejemplo, se va a hacer una onda así, ¿no? Puede ser. O si no, si cambias KD, pues se va a machicar más y así. Hay fórmulas matemáticas también para hallar como tu PID perfecto, por así decirlo, tus valores de PID perfectos. Que esas son cuentas muy extensas que no debe ser explicar ahora, pero son cuentas muy extensas. La- el KP es como la diferencia entre la señal que hay y la señal que va a salir. La integral es como el tiempo que va a tardar en tomar la acción, en que va a actuar. Y la derivada es algo que es como una acción que hace antes de que el error suceda, porque eso ve como el presente, ve como el futuro, quiero decir, me equivoqué, y entonces va a actuar apenas sienta que puede haber un error. Ese sería el PID, no es como el on-off, que solo baja y sube. Este tiene más, es entre comillas más complejo, tiene más valores, tiene más mediciones. Tienes que setear un set point vos, tienes que setear unos valores vos, tienes que setear unos valores de KP, KI, KD, que son proporción integral derivada vos, tienes que sacar las cuentas vos. En ese, en ese aspecto es más engorroso, pero a la vez, ¿cómo decirlo? En la hora de la gráfica, sea una gran diferencia con el on-off, porque va a ser, ¿cómo puedo decir? Va a ser como los ejes cartesianos, pero, pero va a haber muchas más líneas, van a haber muchas más cosas, entonces cambia, es como similar, pero no en realidad. Y bueno, ese sería todo el PID. Bueno, ahora empezamos con la parte más importante que vendría siendo de programación. Bueno, acá solo incluimos las pestañas, que son estas tres, que es simplemente para codear. Después acá el body setup, como dice, es el inicio, donde vamos a tener nada más a declarar las variables críticas, digamos, del sistema que necesitamos. Después venimos al body loop, que básicamente, como le dice el nombre, el loop es un bucle donde se va a estar repitiendo siempre el mismo programa. Esto de acá abajo es para que cuente cada interrupción que tenemos en el contador, para que no siga de las revoluciones y siga así hasta arriba sin contar sucesivamente, sino que tenga un valor predeterminado según el sensor de las revoluciones. Acá tenemos el pool. Esto vendría siendo la parte de, si yo en escena pongo condición prender, va a prender y vamos a tener que poner un valor de 1 y 2 y me va a ejecutar tal programa. Esos programas van a ir a uno al control del PID y el otro al on-off. Bien, ahora en esta sección de los comandos, acá están, por ejemplo, arriba están seteados los valores del PID y del on-off, de los dos en la misma pestaña. Luego abajo están los if y los start with. ¿Qué son estos? Bueno, los start with
sirven para que vos en el monitor serial, con esas palabras que están escritas entre comillas, haga una acción, justamente. Por ejemplo, programa, vaya al programa, que haya un argumento. Por ejemplo, vos pones start with revoluciones y va a ir al comando de revoluciones y se va a iniciar un programa. Y así, lo mismo con el programa KP, KI, KD, que eso es más del PID. También como prender y parar, que sería un on-off y demás. Bueno, esta vendría siendo la parte del programa controlador PD, donde básicamente nuestro set point que queramos, que vamos a ajustar dentro del serial, se nos va a ir yendo, o sea, la RPM va a ir yendo al set point que nosotros queramos y se va a ir estabilizando según el valor que nosotros le dimos. Y bueno, Acá en el on-off, como puedes ver, arriba están seteados los deltas. El seteados se refiere a configurados. El delta normal, que es el 20, es el mínimo. Y el delta 1, 60, que es el máximo. Entonces, bueno, lo que básicamente interpreta este código es que vos, como dice ahí en el if contador 20, que ese es el mínimo, si los RPM llegan a ese mínimo, se va a prender. Y si, como dice abajo, if contador 60, que es el máximo, llega a esa cantidad de revoluciones, se apaga. Luego, lo que está bajo el contador, que está bajo el delay de un segundo, que son los serial prints, son para mandar números y códigos al monitor serial para que actúe. ok. 1, 2, 3. Bueno, vamos a hacer la prueba del PID. Primero vamos a poner programa asegurados y lo vamos a prender. Bien, acá primero estamos con el on-off. Vamos a inicializar con una entrada PWM, en este caso versión. Vamos a poner igual a 120. Bien, se va a prender, por lo tanto va a tener un margen de error. Si sube de este valor verde, se va a apagar y a los 15 segundos, como se dijo antes, se va a prender. Vamos a intentar con otro valor, digamos con 90. Entonces se va a prender, muy bien. Vamos a ir con un valor un poco más alto, que vendría siendo 100. Esto vamos copiando y muy a poco lo vamos subiendo, porque si no se volvería inestable el sistema. Bien, vamos muy a poco subiendo, se ve como la gráfica de a poco va a ir subiendo. 150. Perdón, tomando evoluciones. 120. Bien, ahí de la nada subió un golpe más fuerte. Y acá, si llega a tocar ese pico, o cualquier pico llega a tocar ese margen verde, se va a apagar y así sucesivamente a los 15 segundos se va a prender. En este caso, si ponemos revoluciones a más de 180, se va a apagar. Y a los 15 segundos se va a volver a prender. Tres, dos, 1. Y ahora en este caso vamos a ver lo del PID. Es igual a 1. Y lo vamos a prender. Bien, ya estamos dentro del PID. Ahora vamos a darle un valor. En este caso, el set point va a valer igual a rev point. Por lo tanto, rev point va a ser igual a... Vamos a poner un valor de inicio de 40. Ahora, en menos de un segundo, el motor va a prender y va a querer llegar a esa variable que nosotros le dimos. Supongámosles que siempre va a tener un margen de error de más, menos 1, o sea, puede que llegue a 40, pero también de vez en cuando llega a 41, 42 y así sucesivamente. Ese margen suponemos que debe ser por un error del hardware, pero básicamente se mantiene lo más estable posible en la línea. Después también lo podemos variar, eso acá no funcionó. Rev point igual a 30. Por ahí. Perdón. Rev point. Es igual a 50. Si lo llevamos a 50, va a ir a ese valor muy a poco.
para que vaya lo más estable posible, porque si lo ponemos que vaya lo más rápido, va a oscilar muchísimo. En este caso podemos intentarlo. A ver, podemos intentar variar las variables físicas. En este caso puede ser 3. Y podemos poner que KD valga 4. Ahí bueno, como lo cambiamos antes no va. Entonces vamos a ver cómo es que llega a semejante valor. Ahí, bueno, va a oscilar muchísimo porque cambiamos el KD literalmente tenemos un margen de error bastante. Porque si el KD lo tenemos a igual a 0,001, o sea, lo más chico posible, siempre va a estar oscilando mejor el motor. Y bueno, con eso daríamos finalizado lo que vendría siendo todo el código. Bueno, soy Ramos de vuelta. Iba a pasar a explicar algo que se nos olvidó, que es un buen detalle, que es cómo es el funcionamiento de la maqueta y dónde están conectados los pines en su respectivo lugar. Bueno, para empezar, tenemos acá la placa Arduino, donde van a ir conectados cientos pines, que al último lo voy a mencionar. Es el controlador básicamente del cerebro, como dijo Iván. Después acá tenemos lo que vendría siendo el motor. Tenemos conectados el pin positivo, el rojo, y el negativo acá que va a ir a tierra y va a ir conectado acá al controlador L298. Básicamente van a ir conectados acá. Esto le van a dar un voltaje y acá es donde van a tener las señales básicamente que van a venir de acá, de esta cosita de acá. Acá es muy complicado que le haga zoom como se ve, así que lo voy a explicar lo más rápido posible. Este cable, el azul, está identificado como el IN3. El IN3 junto a este marrón que está conectado al lado es el IN4. Estos dos van a setear el sentido de giro del motor. Si este está en low y este está en IG, van a ir a girar el sentido horario, y si este está en IG y este está en low, viceversa, digamos, va a ir al sentido antihorario, digamos. Y después los otros dos que tenemos acá al lado, que están conectados en un par, no sé si se llega a alcanzar a ver, ahí. Bueno, el rojo es lo que vendría siendo los pulsos, los anchos de pulso modulado por lo que vendría siendo el PWM. Y el naranja son los más 5 volts que también van a ir acá. Y bien, acá tenemos lo que vendría siendo el pin naranja que va a alimentar al controlador. Bueno, eso lo va a alimentar el Arduino. Básicamente todo lo está alimentando el Arduino. Y el marrón que va a ir al GND. Todo esto, todas estas conexiones de 5 y de GND se van a conectar en esta parte de la placa. Y bien, acá tenemos entonces el motor, una hélice simulada. Y tenemos los sensores, el par infrarrojo, que el negativo va a ir a la entrada negativa de acá. Y después el positivo, que va a tener una resistencia, que se va a ir conectado acá a la línea positiva. Y después, acá atrás, no se va a apreciar mucho, tenemos también el negativo que se va a conectar al negativo. Tenemos también una resistencia, mencionas antipoliván. Y después tenemos un pin. A ver si enfoca. Bien, tenemos ese pin que está también conectado en la pata positiva del sensor infrarrojo, que va a ir acá al pin 2 del Arduino, que eso básicamente es lo que va a medir las revoluciones, digamos, por segundo. Después acá el rojo, el azul y el verde son los que están conectados acá al controlador, que uno, si lo recordamos antes, es el que mide, el rojo es el que mide los pulsos para arrancar el motor. El marrón y el azul son los sentidos que nosotros le vamos a dar en el código. Y posteriormente allá tenemos la entrada, allá como se dice, GND y de 5 volts que van a ir a alimentar todo lo que vendría siendo la maqueta, o sea, acá.